La verdad es que vendí mi casa. Mi cuñado, Kevin, dijo esto, y mi esposo y yo nos quedamos en shock, completamente sorprendidos y en silencio, pero la persona más sorprendida de todas fue mi suegra. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? ¿No se suponía que ibas a venir por mí?, preguntó, visiblemente molesta, mientras enfrentaba a Kevin. Cálmate, dijo Kevin, tratando de explicar sus razones. Mi nombre es Sandra. Trabajo desde casa con mi esposo, Robert. Teníamos un ambiente de trabajo tranquilo donde podíamos descansar cuando queríamos, y ambos estábamos satisfechos con nuestras vidas. Pero todo cambió cuando mi suegra vino a vivir con nosotros. Económicamente estábamos estables, así que no nos importó recibirla. Sin embargo, ella desaprobaba nuestra forma de trabajar. ¿Por qué no salen a trabajar?, nos preguntaba, mirándonos con juicio. Sus palabras me agotaban, como si la historia se repitiera. Le explicamos varias veces que trabajábamos de forma remota. ¿No están jugando todo el día? Ya le dije lo mismo a Robert. ¿Están escuchando? ¿Cuándo van a empezar a trabajar en serio? ¿No les importa su futuro? Por más que le explicábamos, mi suegra se negaba a entender nuestros trabajos. Estoy tan preocupada. Tal vez cometí un error viniendo aquí. Debería haber ido a la casa de Kevin. Suspiraba dramáticamente. Kevin es el hermano de Robert. Se casó con una mujer adinerada llamada Carol y ahora vive cómodamente de su dinero. Mi suegra no lo sabía porque Kevin nos pidió que no se lo dijéramos. La casa de Kevin no es pequeña como esta, decía mi suegra. Es enorme, como un castillo extranjero. Bueno, eventualmente me voy a mudar allí. Algún día será mi casa. A menudo decía esto mientras esperaba que Kevin viniera a recogerla, pero sabíamos que ese día nunca llegaría porque Kevin no quería vivir con ella. Robert le había preguntado si su madre podía quedarse con él, pero Kevin se negó rotundamente. Así que se quedó con nosotros, aunque nos llamaba desempleados por trabajar desde casa. Aceptamos que así era ella. Entonces algo pasó. De repente, Kevin nos llamó. Voy a ir este fin de semana, dijo abruptamente y colgó sin esperar una respuesta. Robert y yo estábamos confundidos. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ese tipo no ha cambiado nada, murmuró Robert. Al escuchar, mi suegra se emocionó. Va a venir por mí. Ayúdenme a empacar mis cosas, dijo feliz y arrastró a Robert a su cuarto. Robert lucía preocupado. Mamá, Kevin no viene por ti. Probablemente llamó porque algo pasó. Pero mi suegra no le creyó. Eso no puede ser cierto, refunfuñó. Pero Kevin no dijo nada sobre venir por ti, ¿verdad?, le pregunté a mi suegra. Simplemente no lo dijo, respondió molesta. Ya estoy cansada de esta casa. Probablemente quieren que sea su sirvienta, pero eso no va a pasar. Sus palabras no tenían sentido para nosotros. Desde que llegó a vivir con nosotros, se despertaba cuando quería. No hacía ninguna tarea de la casa y vivía de la mensualidad que le dábamos. Aún así, no queríamos discutir. Si quería irse, no íbamos a detenerla. Así que empacamos sus cosas y esperamos a que llegaran Kevin y su esposa. La llegada del fin de semana. Finalmente, el fin de semana, Kevin y su esposa llegaron. Al entrar a nuestra casa, tenían expresiones demasiado amigables, casi falsas. Algo no estaba bien. Justo en ese momento, mi suegra entró, con los ojos brillando de emoción. Finalmente llegaron, exclamó dramáticamente. Luego, con tono de víctima, continuó. Sandra es completamente inútil para los quehaceres, así que tengo que hacerlos yo, y Robert me ignora como si no existiera. ¿No es terrible? Se adelantó y saludó a Kevin como si un héroe hubiera venido a salvarla. Kevin frunció el ceño al vernos. No están maltratando a mamá, ¿verdad? Robert suspiró. Por supuesto que no. Le damos una mensualidad. Come lo que quiere y Sandra se encarga de la casa. Kevin seguía viéndonos con desconfianza. Robert, siempre has sido un poco tonto. Tal vez estás maltratando a mamá sin darte cuenta. Y parece que Sandra no es precisamente considerada. Eso es cierto, Kevin. Realmente me entiendes, dijo mi suegra, sonriendo. Robert y yo no pudimos evitar fruncir el ceño ante la conversación ridícula, pero nos mantuvimos calmados y los llevamos a la sala. El drama del té. Nos sentamos alrededor de la mesa en la sala, Robert y yo de un lado, Kevin y su esposa del otro. De repente, mi suegra explotó. ¿Y ahora que están sentados? Sirvan el té. Pensé que ibas a hacer el té, le dije sorprendida. ¿Qué estás diciendo? ¿Hacer trabajar a una anciana? Se giró hacia Kevin, jugando de nuevo a la víctima. ¿Ves, Kevin? Sandra es así.
para empeorar las cosas. Incluso empezó a llorar falsamente. Estaba tan sorprendida por su comportamiento que no pude responder. Serví el té en silencio mientras las expresiones de la pareja se volvían serias. La verdad es, vendimos nuestra casa. Las palabras de Kevin nos dejaron en shock, pero la más sorprendida de todas fue mi suegra. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? ¿No vinieron a recogerme?, preguntó, desconcertada, mientras enfrentaba a Kevin. Cálmate, cálmate, dijo Kevin, tratando de calmarla. Luego explicó, estábamos endeudados. Al vender la casa, logramos saldar la deuda, pero ahora estamos en quiebra y no tenemos dónde vivir. Así que, queríamos preguntar si podemos quedarnos aquí un tiempo. ¿Qué deuda?, pregunté. Intenté comenzar un negocio, pero no me fue bien. Bueno, estas cosas pasan, ¿no?, dijo Kevin, riendo sin una pizca de vergüenza. Robert y yo suspiramos profundamente, sintiéndonos frustrados y exasperados. Por favor, rogó Kevin, inclinándose junto con su esposa. Solo nos quedaremos hasta que encontremos un nuevo lugar. No tenemos a dónde más ir. Robert y yo intercambiamos miradas incómodas. No nos gustaba, pero no tenían a dónde ir. A regañadientes, aceptamos dejarlos quedarse, pero solo por un mes. Entendido, dijo Kevin, sonriendo mientras se iba a preparar su mudanza. Al día siguiente, llegaron las pertenencias de Kevin, mucho más de lo que esperábamos. ¿Dónde ponemos todas estas cosas?, preguntó Robert. Estamos en problemas. Tal vez tengamos que vender algunas o rentar un espacio de almacenamiento, respondí mientras intentábamos averiguarlo. En ese momento, mi suegra soltó una bomba. He estado pensando, comenzó, no estaríamos más seguros en el futuro si Kevin se quedara aquí, así que, ustedes los parásitos pueden irse, ¿no? Robert y yo quedamos sin palabras. Si insisten, puedo tolerar que Robert se quede, continuó, pero no necesito a una esposa que no puede hacer nada. Mejor divorciense, y así podemos usar el espacio que ocupa Sandra para las cosas de Kevin. Sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a Robert, esperando su aprobación. ¿De qué hablas?, respondió Robert, completamente atónito. ¿Acaso no lo acabo de decir? Si no están felices con Kevin y los demás, pueden irse. Básicamente son parásitos. No los necesitamos en esta casa, gruñó mi suegra. Ustedes dos solo se la pasan holgazaneando con ese supuesto trabajo remoto, mientras Kevin intenta empezar un negocio. Son una molestia, agregó, actuando como si fuera su propia casa. Robert y yo nos miramos con incredulidad. Kevin y Carol, que hasta ese momento habían estado callados, parecían sorprendidos al principio, pero luego comenzaron a sonreír con desdén. De hecho, no es mala idea, dijo Kevin. Mamá, es una excelente idea. Carol y yo podríamos quedarnos aquí en lugar de buscar otro lugar, ¿verdad, Carol? Sí, coincidió Carol. Es incómodo tenerlos a ustedes dos aquí. Sería útil si nos vendieran la casa, especialmente ahora que mamá está de nuestro lado. Robert y yo estábamos sorprendidos por su descaro. ¿Qué tonterías estás diciendo?, empezó a decir Robert, molesto, pero mi suegra lo interrumpió con una sonrisa triunfante. Ven, tanto Kevin como Carol piensan lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer, Robert? Si te divorcias, podrás quedarte aquí, dijo, mirándome con arrogancia. Abrí la boca para responder, pero Robert habló primero. No digas lo que te dé la gana. ¿Por qué Sandra tendría que irse?, gritó, con la cara roja de rabia. No grites así, replicó mi suegra. Es mejor sin una carga en la casa, ¿no? Robert respiró hondo, claramente exasperado. No entiendes nada. Esta es la casa de Sandra. En sus palabras, mi suegra, Kevin y Carol se quedaron boquiabiertos. Robert continuó, con un tono firme y serio. Sandra compró esta casa para que los dos viviéramos aquí. Es su casa. ¿Qué estás diciendo?, exclamó mi suegra. ¿No es el trabajo del marido comprar la casa? No hay tal regla, respondió Robert tajantemente. Y déjame recordarte, Sandra es quien paga por todo. Ella cubre tu pensión y tus gastos de vida. Ella decidió hacerse cargo de esa carga porque tu pensión es demasiado pequeña para que vivas cómodamente. Robert miró a su madre con una expresión intensa y firme, pero mi suegra se negó a creerlo. Se giró hacia mí, riéndose como si fuera una broma, aún llena de incredulidad. Increíble, Sandra solo juega en la computadora todo el día, ni siquiera hace los quehaceres de la casa. ¿Y no era mi pensión la que me daban a mí? ¿Cómo podía Sandra darme $500 al mes?, se burló mi suegra.
continuó, inflando el pecho. Sandra debe estar manejando mi pensión, ¿verdad? Seguro que está metiendo mano en ella, sin importar lo que le hayas contado a Robert. Me miró con confianza. Me negué a dar marcha atrás. Eso no es cierto. He tenido éxito como empresaria. Estás mintiendo. Ya divorciate de esa esposa mentirosa, gritó mi suegra a Robert. Deberías vivir aquí conmigo, Kevin y Carol. Además, no hay pruebas de que Sandra esté ganando dinero. Sí hay pruebas, dije tranquilamente, sacando mi talón de pago y levantándolo para que todos lo vieran. La habitación quedó en silencio. Mi suegra, Kevin y Carol miraban boquiabiertos. Robert intervino. No hemos tocado ni un solo centavo de la pensión de mamá desde que se mudó. Sandra ha estado manejándola para que mamá pueda vivir de manera independiente si algún día quiere. Pero en lugar de eso, mamá, has estado mandando a Sandra y metiéndote en su trabajo. Tú eres el problema aquí. Si no te gusta Sandra, entonces deberías irte. No creo esto, murmuró mi suegra con obstinación. Robert se volvió hacia Kevin y Carol. Nosotros no queríamos que vivieran aquí en primer lugar. Solo accedimos porque nos rogaron, así que no actúen como si les debiéramos algo. Kevin y Carol estaban visiblemente nerviosos ahora, no acostumbrados a que Robert se enfrentara a ellos. Solo estábamos bromeando, dijo Kevin con incomodidad. Pero oye, Sandra, estás ganando mucho. Tal vez podrías enseñarnos algo sobre cómo manejar un negocio, ¿verdad, Carol? Sí, añadió Carol, forzando una sonrisa. Nos preocupaba vivir contigo. Pero parece que eres una buena persona después de todo. A pesar de sus retrocesos, mi suegra se mantuvo desafiante. No te pongas tan alta y poderosa, gruñó. Eres solo una vaga. Robert, tú también deberías irte. Sal afuera y ve lo duro que es este mundo. Robert suspiró profundamente y dijo, bueno, si así te sientes, empacaremos nuestras cosas y nos iremos, pero tú te quedarás con la hipoteca de esta casa. Si te parece bien, no vengas a llorar luego. Madre, sin nuestra ayuda, incluso con tu pensión, será muy difícil mantener tu estilo de vida. El rostro de mi suegra se puso rojo como un tomate. Salgan entonces, gritó. Kevin y Carol entraron en pánico. Espera, no tienen que hacer eso, ¿verdad? Si ustedes dos están aquí, nosotros estaremos bien. Basta, le gritó mi suegra a Kevin. ¿No vas a ser un CEO? No me importa si usas mi pensión. Solo empieza una empresa y demuestra lo exitoso que puede ser. Les voy a mostrar a todos lo que pasa cuando me desobedecen. Al escuchar su arrebato, Robert y yo nos dimos cuenta de que no valía la pena seguir discutiendo. Decidimos que lo mejor era irnos y no involucrarnos más con ella ni con la familia de Kevin. Seguir adelante. Nos fuimos de la casa, transfiriendo la propiedad a nombre de Kevin, aunque la hipoteca seguía. Nos sentimos aliviados de finalmente liberarnos del sarcasmo y la interferencia de mi suegra. Pasó un tiempo, y aunque todavía quedaba algo de frustración por lo sucedido, pudimos retomar nuestras vidas tranquilas y normales. Justo cuando nos estábamos instalando en nuestro nuevo apartamento y trabajando desde casa, mi esposo recibió una llamada de su madre. Estaba llorando desconsoladamente. Kevin se llevó mi pensión y desapareció. No ha vuelto en más de una semana. Carol y yo estamos solas en esta casa, y estamos en problemas. Por favor, ayúdennos. Mi esposo, intentando calmarla, preguntó qué había pasado. Le di toda mi pensión a Kevin para que empezara su negocio. Lloró, pero la gastó todo en apuestas. Cuando lo confronté, desapareció. Sin poder continuar por sus sollozos, Carol tomó el teléfono. Por favor, Robert, no podemos vivir así, suplicó Carol. Desde que Kevin fracasó con su startup y vendió nuestra casa, nuestros padres nos desheredaron. Mi papá no nos perdonará, y no hemos podido contactarlos ni a él ni a mamá. No sabemos qué hacer. En ese momento, mi esposo murmuró con disgusto, lo sabía. Eso es desafortunado, dijo firmemente, pero no nos involucren. Les advertimos cuando nos fuimos, ¿verdad? Incluso si vienen a llorar, no podemos ayudar. Reporten a Kevin como desaparecido a la policía. No es asunto nuestro. Con eso, colgó el teléfono. Estaba algo sorprendida, pero mi esposo simplemente dijo, ellos se lo buscaron. Las consecuencias. En los días siguientes, Carol y mi suegra llamaron repetidamente, suplicando por ayuda. Finalmente, cuando mi esposo contestó con frustración, Carol admitió que ni siquiera sabía cómo reportar a alguien como desaparecido. Sorprendidos, le dijimos que contactara a la policía. Durante un tiempo, Kevin permaneció desaparecido, pero luego escuchamos las noticias,
Kevin había sido arrestado por un robo a un banco en otro estado. Aparentemente, cometió el crimen para pagar sus crecientes deudas. Lo peor de todo es que resultó que no era su primer delito, y ahora enfrentaba una larga condena. Carol, incapaz de regresar a la casa de sus padres, seguía viviendo con mi suegra. El divorcio de Kevin probablemente ya no era una de sus principales preocupaciones, ya que se registró en una agencia de trabajo temporal y luchaba por su primer empleo, apenas logrando llegar a fin de mes. En cuanto a mi suegra, Kevin se llevó cada centavo de su pensión, sin opciones. Tuvo que empezar a trabajar medio tiempo para pagar las deudas que él había dejado, una dura realidad que nunca imaginó enfrentar. Una lección sobre las consecuencias. Aunque mi esposo y yo sentimos algo de simpatía por mi suegra y Carol, nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar toda comunicación. Ahora enfrentaban las duras realidades de la vida, de las que tanto había hablado mi suegra. Mientras tanto, mi esposo y yo regresamos a nuestros tranquilos y satisfactorios días, agradecidos de haber puesto límites cuando lo hicimos.